חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Vamos a dar lectura de la porción de Yitro. Y dice: Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel al que sacó de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moshe, a Séfora, después de que él la envió, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gershom, porque dijo: forastero fui en tierra extraña. Y el nombre del otro era Eliezer, porque el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Paró. Y Yitro, suegro de Moshe, vino a buscar a Moshe en el desierto donde él acampaba en el monte de Dios, con los hijos y la mujer de Moshe, y le dijo: Moshe, yo tu suegro Yetro, voy a ti con tu mujer y sus 2 hijos. Moshe salió al encuentro de su suegro, se prosternó ante él y lo besó. Luego, tras preguntarse uno al otro por su salud, entraron a la tienda. Y Moshe le contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al faraón en Egipto en beneficio de Israel, y le refirió también todas las adversidades que les había ocurrido en el camino y cómo los libró el Eterno. Y se alegró Yetro de todo lo que había hecho el Eterno por Israel, librando al pueblo de la mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito es el Eterno que os salvó de la mano de los egipcios y de Paró. Comprueba ahora que el Eterno es más grande que todos los dioses, ya que lo ha demostrado castigando en sobremanera a los egipcios por su maldad. Y brindó Yitro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificio de animal puro a Dios, y vino Aarón en compañía de todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moshe delante de Dios. Y al día siguiente sentó Moshe a juzgar al pueblo, y estuvo el pueblo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y el suegro de Moshe, al ver lo que éste hacía al pueblo, le preguntó: ¿qué haces con el pueblo? ¿Por qué estás sentado solo y el pueblo está parado frente a ti desde la mañana hasta la tarde? Y le contestó Moshe: porque el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema, vienen a mí y juzgo entre ellos. Les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Pero le dijo su suegro: no está bien lo que haces, así te debilitarás y también ese pueblo que está contigo. Muy pesada es esta tarea para ti solo. Permíteme que te aconseje y Dios será contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y tú encomendarás los problemas a Dios. En cuanto a las leyes y las enseñanzas divinas, está bien que les muestres el camino por el que deben andar y lo que deben hacer. Pero debes escogerte entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, adictos a la verdad y enemigos del dinero mal habido, y los pondrás por jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentenas, jefes de decenas. Y juzgarán al pueblo en todo momento, solo te traerán las cosas mayores, pues ellos juzgarán las pequeñeces. Con ellos aliviará tu trabajo, porque ellos lo compartirán contigo. Y así lo hicieras, y si el Eterno te comunica sus mandatos, podrás soportar la tarea, y todo este pueblo irá a su lugar en paz. Y Moshe escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había aconsejado. De manera que escogió a hombres capaces de entre su pueblo, los puso por jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentenas y jefes de decenas. Y ellos juzgaban las cosas menores, mientras que las cosas difíciles eran traídas a Moshe. Y se despidió Moshe de su suegro, y éste se fue a su país. En el 3er mes de la salida de la tierra de Egipto, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinai, y viajaron desde Refidim hasta el desierto de Sinai, donde acamparon frente al monte. Allí subió Moshe ante Dios, acudiendo a su llamado, y le dijo al Eterno: así le dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a Misraim, y cómo les traje con alas de águila ante mí. Escuchad ahora mi voz y guardad mi pacto. Seréis para mí propiedad preciada entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Tal dirás a los hijos de Israel. Y bajó Moshe y llamó a los ancianos del pueblo, y les repitió todas las palabras que le había dicho el Eterno. Y respondió todo el pueblo en coro: haremos todo lo que dijo el Eterno. Y Moshe le refirió al Eterno la promesa del pueblo. Entonces le dijo el Eterno: he aquí que vendré a ti en medio de una densa nube, para que oiga el pueblo mientras hable contigo, y también en ti creerán para siempre. Y Moshe le refirió nuevamente al Eterno la promesa de obediencia del pueblo, y le dijo luego el Eterno a Moshe: diles que se santifiquen hoy y mañana y laven sus vestimentas, y que se preparen para el día 3, porque en el 3er día descenderá el Eterno a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai, y dispondrás al pueblo en derredor advirtiendo: guardaos de subir al monte o tocar su borde. Quien toque el borde morirá.
Ninguna mano, ya sea de hombre o de animal, ha de tocar el límite, porque el que lo hiciera no vivirá, pues sería lapidado o aseteado. Solo al prolongarse el sonido del cuerno podrán subir al monte. Y Moshe descendió del monte, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestimentas, y le dijo al pueblo: Estad preparados, durante 3 días no os acerquéis a vuestra mujer. Y a la mañana del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa cubrió la cima del monte. Se oyó una potente voz de cuerno, y se estremeció todo el pueblo en el campamento. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para que fuera al encuentro de Dios, y permanecieron de pie, expectantes al pie del monte. Y todo el monte Sinai humeaba al descender sobre la cima el Eterno en medio del fuego. Y era el humo, como de horno. Se sacudió todo el monte, y la voz del cuerno se intensificaba gradualmente, a medida que Moshe hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así descendió el Eterno sobre el monte Sinai, y el Eterno llamó desde allí a Moshe, que subió, y le dijo el Eterno a Moshe: Desciende y advierte al pueblo que no pase el límite, porque en caso de hacerlo caerán muchos, y también los sacerdotes que usualmente se acercan al Eterno, que se santifiquen para que el Eterno no los destruya. Y le dijo Moshe al Eterno: El pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú nos proviniste ordenándonos. Señala límites al monte y santifícalo. Y le dijo el Eterno: Desciende pues y subirás junto con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no lo hagan, para que no los destruya. Bajó Moshe y previno de nuevo al pueblo, y dijo Dios todas estas palabras: Yo soy el Eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Misraim, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás esculturas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, pues yo, el Eterno tu Dios, soy Dios celoso, que castiga en los hijos los pecados de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de quienes me aborrecen. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de quienes me aman y cumplen mis mandatos. No pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Eterno no tolerará que su nombre sea invocado falsamente. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en ellos toda tu labor. Pero el día 7º, Shabbat, lo consagrarás al Eterno tu Dios, y ese día no harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el extranjero que esté en tu casa. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día 7º. Por eso bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus años en la tierra que te dio el Eterno tu Dios. No asesinarás a tu prójimo, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ningún otro bien de tu prójimo. Y todo el pueblo oía los truenos y veía las llamas, y temblando de pavor permanecía lejos. Y le dijeron a Moshe: Habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moshe contestó al pueblo: No temáis, pues Dios vino para probaros y para que vierais su majestad y que no pequéis. Y el pueblo permaneció mirando lo que ocurría desde lejos, y Moshe sufrió frente a la espesa nube donde estaba Dios. Y le dijo el Eterno a Moshe: Así les dirás a los hijos de Israel: Vosotros visteis que desde el cielo os he hablado. No hagáis junto a mí dioses de plata o dioses de oro, no los hagáis. Para mí haréis un altar de tierra, y sacrificaréis sobre él vuestros holocaustos y ofrendas pacíficas, vuestras ovejas y vuestras vacas, en todo lugar donde yo haré recordar mi nombre. Vendrá a vosotros y os bendeciré, y si hacéis para mí un altar de piedras, no las labraréis, porque cometeréis profanación con el cincel por las imágenes, y no subirás por gradas sobre mi altar para que no sea descubierta tu desnudez sobre él. Porque esa es la porción y trono. Entonces, bueno, aquí vemos que se dan los 10 mandamientos. Algo que nos enseñan los Jajamim de Meita de Moria, y que está escrito en la Gemara, es de que para el pueblo de Israel se repiten los 10 mandamientos. Sin embargo, para los Benei Noach hubo la repetición de las 7 leyes. Sabemos que las 7 leyes pues, están escritas en Bereshit. Nos dicen los sabios que Adán le entregó las 7 leyes. Perdón, Hashem le entrega a Adán las 7 leyes. Hay otra versión que dice que no, que le entregó 6 nada más. De cualquier manera, pues bueno, a partir de Noach somos hijos de Noach.
Antes de Noah, pues la tierra de alguna manera desapareció toda, nada más Noah y su familia con sus hijos y sus nueras son las que viven. Entonces a partir de ahí pues se hace el pacto, a partir de ahí están las 7 leyes, y entonces eso nos dice los Jajamín que todo lo que se repitió en la entrega de la Torah pues es lo que Israel tiene que cumplir, y de alguna manera también una confirmación de los Benei Noach al cumplimiento de las 7 leyes. Entonces, una de las cosas aquí llama la atención y que en particular leía yo es sobre Yitro. Yitro es un personaje muy interesante, ya habíamos platicado de él un poquito, que en el caso de cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, tenía 3 consejeros principales Paró. ¿Y quiénes eran sus 3 consejeros? Pues era Yitro, era Job y era Bilaam. Entonces de eso sabemos el destino de cada uno de ellos. Bilaam, ¿qué le ocurrió? Pues murió. ¿Por qué? Porque vemos que él posiblemente cuando lo mandan a buscar para que maldiga al pueblo, pues él primero se niega, pero después por de alguna manera la ambición acepta, y al final pues bueno, aunque no maldice al pueblo, vemos que finalmente lo que sí va a hacer es que da un consejo de cómo poder diezmar al pueblo, y pues cae el pueblo, y ahí en ese enfrentamiento que después se da, ahí muere Bilaam. El caso de Job, pues vemos que Job nos dice que cuando Paró, el faraón, pidió un consejo, Bilaam dijo que ahoguen a los niños. Entonces vemos que de alguna manera para él pues, su pago fue la muerte también. Dice que Job que se quedó callado, Job no dijo nada, y dice que Yitro salió huyendo. Yitro sale huyendo, entonces pues bueno, a él se escapa así que de alguna manera de parte del sufrimiento, porque vemos que el caso de Job, pues el libro de Job nos habla del sufrimiento que él pasa para de alguna manera finalmente volver a tener la paz con Akadosh Baruj Hu. En el caso de Yitro en particular, pues el mérito de Yitro fue tan grande que pues Hashem posteriormente manda a Moshe. Moshe se casa con una de sus hijas y pues llegó a ser la descendencia de alguna forma de Yitro, pues parte del Bet Din, que era los jueces, ¿no? Que de alguna manera posteriormente iban a llevar a cabo los debates y demás problemas que tuviese el pueblo de Israel. Otra de las cosas que llama la atención aquí es que Yitro, pues como habíamos comentado, había sido de alguna manera sacerdote de muchos dioses. Entonces nos dice que algo que llama aquí la atención es que él dice que reconoce que Akadosh Baruj Hu es Dios y lo exalta en una forma muy, muy simple. Y ahora, te puedo ver si me encuentro. No está aquí. El caso es que una de las expresiones que nos dice los Jajamín que dice Yitro es de que exalta, dice, no hay Dios como Hashem. Entonces nos dice aquí, bueno, hay que tener cuidado. No hay Dios como Hashem. O sea, entonces ¿existen otros dioses? No, nos dicen los sabios. A lo que Yitro se estaba refiriendo es de que ahora él entendía que no había otros dioses, pero ¿por qué es ese comentario de Yitro? Porque dice que mientras Hashem hizo todas las plagas y demás, luego ve que libertan al pueblo de Israel y se abre el Yam Suf. Hasta antes de que ocurriera eso, todos los dioses de Egipto, excepto uno, habían sido destruidos. ¿Cuál era el dios que no había sido destruido? Baal Zafón. Este dios estaba cerca del Yam Suf, y entonces cuando se abre el Yam Suf, de alguna manera ahí el pueblo ya de Egipto pues agarra la fuerza, porque dice, no, sí tenemos un dios ya con nosotros, es Baal Zafón. Entonces cuando ya se abre el mar y el pueblo entra y el pueblo de Egipto aparece de alguna manera ahí, vamos a ver que finalmente ahí es destruido el dios Baal Zafón, y en ese momento dice Yitro esta frase, que no hay Dios, dando a entender de que no existe ningún poder además de Hashem. Hashem es el todopoderoso y el único poder que hay. Entonces Yitro tiene este conocimiento, pero además para él fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque tras haber conocido muchos dioses,
él finalmente tiene de alguna manera esa recompensa, porque a él no se le está de alguna manera privando de conocer a Hashem, porque él buscaba de alguna forma la verdad. Y esa verdad, pues sabemos que el sello de Hashem es la verdad. Entonces por eso él es el primer, de alguna manera, parte de la madre adoptiva de Moshe, que se habla que ella fue la primera conversa. Yetro, el suegro de Moshe, también se convierte. Y hay un comentario de los Jajamín que dicen que ¿por qué razón nada más se habla de Yetro? Porque se dice de que las multitudes que se le unen a Israel cuando sale, les dicen los Ererra. Pues no dicen los convertidos. Dice que en ese momento Hashem no convirtió ahora sí que no eran parte del pueblo de Israel, y lo cual se va a demostrar cuando se ve el becerro de oro más adelante, ¿no? Entonces nos dice, ¿por qué razón no había conversiones? Y esa es una de las cosas que es importante hacer mención, porque hay mucha confusión al respecto, que se cree que de alguna manera las conversiones antes eran libres y que cualquiera podía formar parte del pueblo de Israel. Entonces no, aquí los sabios dicen que desde esa época, en el momento en que sale el pueblo de Israel de Egipto, como el pueblo está en una posición muy alta y las naciones reconocían que Israel era algo grande, entonces en ese momento se cerraron las conversiones, porque no querían que la gente se sumara al pueblo de Israel por conveniencia. Que dijeran, no, es que ahorita está en la gloria, si nos unimos a este pueblo, vamos a ser muy grandes. Entonces esa es una razón. Otro comentario que hay dice que en la época de Shlomo Amelech y de David Amelech, de padre e hijo, tampoco hubo conversiones. ¿Por qué? Porque también es otra época en que el pueblo de Israel estaba en un gran poder, un gran auge. Entonces en esos instantes, ¿por qué decretaron que no iba a haber conversiones? Para evitar que fuese por conveniencia nuevamente. Entonces de alguna manera vamos a darnos cuenta que desde esa época ya existía ese celo, de que entonces únicamente... ya había conversiones desde... Sí, más bien aquí la creencia falsa que existe, que son muchos argumentos que mucha gente agarra, sobre todo no vamos a mencionar filosofías en particular, pero de alguna manera sabemos que hay grupos de personas que se dedican a hacer conversiones. Algunos se basan inclusive, o sea, que no son rabinos ni nada por el estilo, que la Torah es libre, pero ¿de qué se apoyan ellos? De un argumento que dan también los Jajamín, que dicen que Hashem entregó la Torah en el desierto. Y preguntan, ¿por qué la entregó en el desierto? Pues la entregó en el desierto porque el desierto, ¿quién es dueño del desierto? Akadosh Baruj Hu es dueño de toda la tierra, ¿no? Pero en ningún hombre puede decir el desierto es mío, ¿no? O esa parte me pertenece. Claro, ahorita ya hay divisiones, ¿no? Pero en esa época no dicen eso. O sea, el desierto, pues era desierto, ¿no? De hecho, la palabra desierto es lo que hace referencia, ¿no? Entonces, ¿por qué en el desierto? Porque el desierto no es dueño de nadie. Y entonces, de esa manera, entregar en el desierto, de alguna manera dicen los sabios, la Torah fue un regalo para la humanidad. Entonces, que todos podían abrazarla. Por eso fue entregada en el desierto. Entonces, a partir de aquí, muchos dicen, bueno, es que todos podemos abrazar la Torah. Sin embargo, ¿a quién se le encomendó? ¿Quién es el guardián, por así llamarlo? Es Israel. Y algo, un comentario inclusive que hacía Aaron muy bonito sobre que quién es, de quién, que todos los días tienen una novia, ¿no? Los platicaba, ¿no? Menos el Shabbat. ¿Por qué el Shabbat no tiene una novia? Porque el Shabbat tiene su pareja, que es el pueblo de Israel, ¿no? Entonces desde ahí ya vemos que inclusive Hashem dice, ustedes van a ser apartados, o sea, por eso dicen, ustedes son santos, santificar es apartar. El pueblo es apartado, y entonces el pueblo tiene una misión en particular, nos dice el profeta, serán luz para las naciones. A ver, ellos son los guardianes de la Torah, son los que van a, de alguna manera, a ser quienes van a dar esta enseñanza y demás, ¿no? Ellos tienen que ver el corazón. ¿Sí? Entonces ellos ven, primero que nada, que una persona no se vaya a dañar. O sea, eso es difícil de entender para una persona que de alguna manera no conoce bien el contexto del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel es cuidadoso, tiene una moral, una ética muy, muy superior a la que pues nosotros en las naciones hemos aprendido.
ellos si dicen no hagas esto, no es porque estén en contra de nosotros. Dios nos libre de pensar eso. Es porque ellos ven que podemos hacernos daño. Desafortunadamente yo creo que eso es algo que tenemos que concientizarnos mucho. Sobre todo aquí en nuestro país, la gente tiende a ser muy emocional. Sí, vamos a hacerlo y me voy a convertir y voy a hacer eso y voy a hacer el otro. ¿Cuánto dura esa emoción? Un mes, 2 meses después ya no se puede. ¿Por qué? Porque esa emoción, eso conocen los sabios. Diciendo, no quiero que sea una emoción, que te conviertas por una emoción. No quiero que sea una moda. No quiero que veas porque a nosotros nos va bien. Una de las preguntas que hacen los sabios cuando uno se va a convertir es ¿por qué te quieres convertir? ¿Sabes que el pueblo de Israel es perseguido? ¿Sabes que el pueblo de Israel, todo lo que ha sucedido? ¿Sabes que ese es tu futuro? Si tú te conviertes. ¿Por qué? Porque bajo esas condiciones ahí sí hay sinceridad, ¿no? O sea, ¿quién va a decir, no, pues mira, te va a pasar esto y te va esto otro y esto otro? Desde ahí se va realmente a probar si realmente quiere uno dar ese paso, ¿no? Y así podemos hablar muchas razones del por qué los sabios ponen, ¿no? Entonces aquí, Yetro tenía unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que él ya conocía todo. Entonces realmente él ya está en una posición, una madurez suficiente para formar parte del pueblo de Israel. Por eso él se convierte. ¿Y a qué grado? Al grado de que posiblemente regresa a su tierra, ¿no? Por otro lado, en el caso de Shlomo Amelech, se habla de hubo una conversión. Y dice que esa conversión que se realizó en la época de Shlomo Amelech fue la princesa de Egipto. Entonces, dicen los sabios, ¿por qué Shlomo Amelech permitió que hubiese esa conversión? Dice que la razón es porque esta mujer lo tenía todo. Poder lo tenía, riquezas la tenía. Entonces no había ninguna razón por la cual quisiera ella formar parte de Israel que no fuese por querer realmente servir a Hashem, ¿no? Y por eso fue que se le autorizó, ¿no? Entonces de alguna forma ese es un punto así importante, aprovechando que estamos hablando de Yetro. Entonces bueno, otro punto interesante de aquí, pues bueno, es lo que comentábamos de las 7 leyes que fueron nuevamente repetidas, lo cual a partir de ahí pues se sella también el pacto de Noah, ¿no? Entonces Noah también cuando estaba relacionado con el faraón. No, era Job. Job, Sí. ajá, estaban. Lo que es Job, lo que es Bilam y lo que es Yetro. Entre los 3 eran consejeros del faraón. Consejeros del faraón. Sí. Mira. Entonces lo que nos dicen los hajamim es de que el caso de Bilam, pues sabemos que él fue el profeta de las naciones, fue el que más adelante vamos a leer que le encarga para que maldiga al pueblo. ¿Por qué? Porque él sabía que era un profeta y que él sabía en qué instante Hashem estaba en un instante donde había juicio, ¿no? Había rigor sobre el mundo. El caso de Job dice, bueno, él porque dio el consejo de matar a los infantes. Job, como por quedarse callado. ¿A los niños? ¿Y si los mataban? Sí, pues de hecho vemos que los estrellaban, ¿no? Cuando nos habla de Moshe, pues ahí había un decreto. Por eso lo echaron al río, ¿no? Para que no lo mataran. Y esa parte del Midrash está muy, muy curiosa. Inclusive hasta es un poquito de risa, porque el Midrash nos dice que en ese momento estaban los magos, ¿no? Decían, en el momento en que veamos que ya está el Salvador en el Nilo, de ahí le paramos, ¿no? Entonces, pues sí, empezaron a matar a niños y demás, y seguía apareciendo la señal de que el Salvador no. ¿Qué pasa? Entonces, ¿por qué el Nilo? De alguna manera hubo revelación también para el caso de lo que corresponde a Miriam. Miriam se le llama profetisa, inclusive cuando en la parasha anterior decía que era la profetisa Miriam, ¿no? ¿Y en qué momento? O sea, ¿por qué profetiza? Pues porque de alguna manera ella le dice al padre, o sea, lo que tenía que hacer para que el niño se salvara. Entonces, de alguna forma, Miriam lo llevó al bueno, los padres preparan la canastita, la meten al río. Miriam la llevó. Miriam iba vigilando a Moshe, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento que Moshe
es puesto en las aguas, dicen los magos, ya está en el agua, ya lo matamos, pero no, iba en su canastita Moshe bien contento, ¿no? Entonces ahí fue ahora sí que una confirmación de lo que ellos esperaban los magos, pero pues era diferente la manera, ¿no? Entonces Moshe estaba en el agua, sí, pero iba en su canasta, fue rescatado por la hija de Faraón, y bueno, finalmente pues vemos que crece ahí en el palacio, ¿no? Y en el caso de Job, pues parte de la rectificación que él tiene que hacer es lo que leemos en su libro, que tiene ahí también varios aspectos interesantes que hemos llegado a hablar de Job. Y el caso especial de Yitro, pues es principalmente que él decide huir, dice, yo no quiero formar parte de esto, ahí nos vemos, ¿no? Y por eso, por haber huido, de alguna manera su recompensa fue ser el suegro de Moshe. Un otro punto interesante aquí es la idea que le da Yitro a Moshe. Y eso lo dice el rey Nachman, dice, a ver, es algo simple, dice, ¿cómo es posible que no se le ocurrió a Moshe? O sea, Moshe de repente veía un montón de gente, inclusive a los sacerdotes y demás, ¿no? ¿Cómo es que no se le ocurrió a Moshe el hecho de que pusiese jueces, ¿no? ¿Por qué tuvo que venir Yitro a decirle eso, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, ahí es porque es parte de esa recompensa que Hashem le dio, ¿no? A tal grado que, pues vemos que aparece en la Torah. O sea, a pesar de todo, vemos que aparece, ¿no? Pues fue un regalo de Hashem, porque efectivamente, o sea, fue algo muy simple. Y le dice, vas a escoger hombres capaces. Y aquí viene un punto de cómo tiene que ser una persona que pueda juzgar. Aquí le dice Yitro los requisitos. Pero debes escoger entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, adictos a la verdad y enemigos del dinero mal habido. Entonces, posteriormente pondrás por jefes de millares, jefes de cientos y miles. No era cualquier hombre el que iba a estar a cargo, ¿no? Entonces ahí vemos que son atributos que debe tener un... לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי.